Y cuando hablamos de periodistas y analistas económicos jóvenes, también invitamos al mejor, porque es un amigo, porque fue productor, uno de los primeros que trabajó en este programa, allá era un niñito, Mariano Galíndez. Mariano, ¿cómo andás? Qué gusto verte. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto para mí estar acá. Vos sos uno de los creadores de esto. No, creadores no. Fue uno de los primeros participantes en la producción, creo que era. No. Los creadores fueron Jorge, en su momento Lidia, ¿no? Sí. Obviamente, yo los acompañaba desde chico, y me gustaba mucho verlos trabajar porque trabajaban muy bien, hacían un muy buen equipo. Aprendí mucho. Hace unos días hubiera cumplido años, Jorge. Efectivamente. Ah, ¿te acordaste? ¿En serio? Sí, porque me lo hizo acordar mi papá. Ah, mira vos. Tiene mejores, las efemérides las conoce él. Era muy amigo de Jorge. Él fue el que me dijo, che, ¿vos sabés que hoy? La invitación para Mariano, obvio, es para hablar del momento económico y cómo lo ve él, que trabaja en este tema, que está en contacto con actores. Veo que hoy se dice así, los actores del mercado. Sí. La verdad que no entiendo mucho. Y el primero de los desafíos es para preguntarle a Mariano, crisis y o turbulencia o alguna otra forma. Mirá, de qué nos está pasando. La turbulencia cambiaria fue un emergente de un problema muy serio que tiene la economía. Hablar de crisis... Emergente, es decir, algo que se vio de la crisis profunda. Claro, algo que se vio de algo que está pasando en un trasfondo más denso. Llegar a llamarlo crisis yo no lo llamaría, ¿sí? Para crisis, si vos lo ves incluso desde una fórmula estrictamente económica, es una sucesión de una cantidad de trimestres que la economía no crece, y eso hoy no está pasando. Entonces, como que le queda grande. Pero lejos estamos de un periodo de bonanza o normalidad o crecimiento, lejos. Sí. Pero sí hay una turbulencia, esa turbulencia cambiaria mostró o dejó al desnudo grandes problemas que tiene la economía argentina, ¿sí? Todo tipo de problemas que tiene la economía argentina. A mí, charlando con empresarios, ¿sí?, de distintos sectores, de distintos tamaños, me queda digamos, una sensación de un año muy complicado. Como que lo peor en materia de la economía empieza ahora, ¿sí? En materia de la producción, en materia del consumo, en materia del empleo, ¿sí? En materia de inflación. Perdón, Mariano. Es decir, que el supermartes no fue... El supermartes... Acá la cima. No. De hecho, en 30 días hay una nueva licitación, una nueva renovación del EVAX, claro, similar a esto. Entonces, ¿cuál es el problema para mí? Acá hubo un problema, acá hubo como te decía, un emergente financiero, cambiario si se quiere, pero que muestra un problema más central de la economía. ¿Qué fue lo que pasó? Y que hoy por hoy se podría decir que sí, estrictamente la parte de la turbulencia se logró dar vuelta de página. Por eso el gobierno está queriendo volver a retomar la agenda y decir, bueno, gano tiempo, vamos a tratar ahora de acomodar los papeles bien. Pero el problema con el tema de la debilidad financiera de este gobierno es que cada muy poquito te va a aparecer una, ¿sí? Pero a mí no me preocupa tanto, sí, me preocupa la cuestión financiera, sino el efecto que esto está teniendo en la economía de todos los días. ¿A qué quiero decir? Acá hubo un problema, básicamente se juntaron muchos disparadores que desnudaron un problema central desde la óptica de lo financiero. ¿Cuáles fueron los disparadores? Primero, una subida de tasas de interés en los Estados Unidos que afectó a todos los países del mundo. Nosotros podemos solamente Argentina, pero Brasil, Chile, México tuvieron fuertes devaluaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Estados Unidos subió la tasa de interés, ellos estaban preocupados por su inflación. Cuando se preocupan por su inflación, ¿qué hacen? Encarecen el dinero para frenar la economía. Al encarecer el dinero se hacen más atractivos porque pagan más tasas de interés los bonos de Estados Unidos. Entonces todos los capitales financieros que estaban en el mundo en mercados más atractivos por la plata que genera invertir en Argentina que en Estados Unidos, cuando Estados Unidos se pone más caro, dice, para que no vamos a jugar en un país con tanto riesgo como Argentina, Brasil, Chile o el que quiera, vámonos a Estados Unidos que ahora sí es negocio. Eso generó una salida fuerte de dólares. Esa salida fuerte de dólares que decía gente que estaba haciendo grandes negocios en pesos, la bicicleta financiera en pesos, desarmó esos negocios, compró dólares y se los llevó. La segunda causa fue más interna. ¿Así literalmente? Compró dólares y se los llevó. A ver, Argentina tuvo 2 años de gran bicicleta financiera en el sentido que daban los negocios en pesos, ¿sí? Cualquier tipo de negocio financiero en pesos, títulos públicos, LEVAX, acciones, bonos,
cheque de pago diferido, todo lo que eran negocios financieros en pesos daban altísimas tasas de interés. Entonces venían capitales, traían sus dólares, los depositaban, los cambiaban a pesos, hacían un gran negocio y se quedaban porque siempre estaba dando vuelta una mejor tasa de interés. Cuando Estados Unidos levanta la mano y dice, para que yo acá también voy a pagar caro el dinero, se fueron de todo el mundo a Estados Unidos porque es más seguro, entonces de todo el mundo desarman esas posiciones, compran los dólares y se van. Nada que ver la Argentina de esto. Digamos, en este sentido, nos pasó la misma. Si vos te pones a ver los portales de México y Brasil, tuvieron fuertísimas devaluaciones. Chile también. Argentina tuvo un problema además aparte, que fue el impuesto a las LEVAX que se le empezó a cobrar a final de abril, el 25 de abril, a los que sean residentes extranjeros, a los no residentes, perdón. Entonces, en la reforma tributaria que aprobó el gobierno hacia fin de año, la oposición, el masismo, pidió como moneda de intercambio un impuesto a la renta financiera en el tenedor de LEVAX. El gobierno la acepta. Ahora el gobierno dice que todo es culpa de Massa, ¿sí? Pero el gobierno la terminó aceptando y no terminó advirtiendo lo que podía llegar a pasar. Mejor dicho, no terminó advirtiendo a la gente, ellos sí sabían lo que podía pasar. ¿Qué ocurrió entonces? Cuando se venía la aplicación del impuesto, en los últimos días, los extranjeros que habían invertido en LEVAX, las venden, se compran los dólares con esos pesos y se los llevan. Eso generó el disparador de la corrida, ¿sí? El disparador de la corrida. Dos factores coyunturales, uno externo y uno interno. Pero en el fondo también había un factor que era que digamos, poner las cartas sobre la mesa llamó a quienes mueven fondos de inversión a pensar, che, pará, Argentina, a este nivel de deuda, que toma y cada vez tiene que, digamos, girar más plata de la que recauda a pagar deuda. ¿Cuánto tiempo puede seguir pagando esa deuda hasta que no entren problemas? Vieron que el déficit fiscal, o sea, gasta más de lo que recauda, no baja fuerte y además cada vez tiene que pagar más deuda, generó una duda en un contexto donde se estaban yendo dólares y se fueron más, ¿sí? Entonces, tercer factor, ¿sí? Ahí hay un factor de que quienes están en los negocios financieros empezaron a dudar, che, pará, dejemos de prestarle a Argentina o saquemos el pie del acelerador porque ¿de dónde va a sacar para pagarnos si ellos no pueden bajar su déficit? ¿Sí? Terminan todos los años debiendo más de lo que le ingresó de dinero. Y además tiene algún que otro problema político, porque ojo, en el Senado, en el Congreso está avanzando un proyecto que daría vuelta, le torcería la mano a una política fundamental de este gobierno, que era podríamos decir, la normalización de las tarifas de los servicios públicos. Entonces, empezaron a ver algún riesgo de que el gobierno y se van. Anticipadamente, porque no hay en los números no te demuestran que puede haber un problema de pago a Argentina ni este año ni el que viene, ¿sí? Los números, por ejemplo, un economista, Miguel Kigel, mostraba que Argentina recién podía empezar a decir, che, ¿qué vamos a hacer? ¿Pagaremos o no pagaremos en el 2020? O sea, con un nuevo gobierno. No ahora, ¿sí? No ahora. Pero esto se anticipan los mercados a eso y le retiran entonces la confianza. Cuando pasa esto, el dólar se dispara, caen las acciones, caen los bonos, y viene la corrida de la gente de a pie. Nosotros nos empezamos a preocupar. En Rosario fue fuertísimo el retiro de depósitos en dólares. De los bancos la gente se los llevaba. Bueno, de a minorista, no te mueve la macro, pero fue increíble la gente se llevaba. Pero escúchame, Mariano, detrás de eso está el miedo. Esto en cualquier momento nos impiden sacar los dólares y los saco ahora. Pasa que Argentina es tan imprevisible que no hay sustento para que eso ocurra. No le pueda decir a alguien, no, queda tranquilo, no va a pasar. No, o sea, no. Porque Argentina es tan imprevisible. Pero no hay sustento. Fue fuerte. La gente vendió todas las LEVAX que podía vender, tiró toda digamos, que tenía, los que tenían alguna inversión financiera en pesos, la vendieron, se llevaron los dólares. Los que tenían los dólares en caja de ahorro, agarraban y se los llevaban a un cuenta corriente, se los llevaban a una caja fuerte. La locura era llevárselo a la casa. Hubo robos en estos días. Fíjate, de gente que llevaba dólares. La señora esa se estaba llevando sus ahorros. ¿Por qué se lo estaba sacando? Pero yo hablaba con gente de banco, con cajero, era increíble la cantidad. Obviamente, como es minorista, como podemos sacar nosotros, no te mueve el perímetro de la macro, pero fue fuertísima. Sí. La gente sacaba plata de la caja de ahorro de cuenta sueldo en pesos directamente, porque preveía eso. Eso es lo que, digamos, lo que pasó. Digamos, mejor dicho, lo que ya, ahí sí, podemos decir, bueno, demos la vuelta a página, no pasó nada. Tenemos que hacer un corte y después cerramos, porque tengo un montón de preguntas, Mariano. Cuando hablaste de eso, ¿sabés qué me imaginé?
una Rosario y la región con casas todas llenas con sus dólares, con sus 600, 1200. Totalmente, estuvo. Ellos mucho más precavidos se lo dejaban en caja de ahorro, en las cajas fuertes de los bancos. Uno de cada 20. Y los que tenían, nada más. Uno de cada 100. Sí. No lleno, pero no. Mariano, quédate. Sí. Y tengo para preguntarte, ¿hay gente que sabe esto y que te la maneja y que en 3 días te hace una diferencia que vos y yo podemos estar 5 vidas y no la vamos a conseguir? Pregunta de mis amigos son estas, acordate. Dale. Después, hay una parte del común de la gente que no es ni kirchnerista ni del PRO, que dice, esta gente me parece que no sabe bien cómo manejar este barco. Lo habrás escuchado. Vamos a charlarlo después, dale. Señores, hacemos la pausa y cerramos el programa con este aspecto económico, porque nos visita en este tramo, en este segmento de Esto Sí Se Habla, Mariano Galíndez, periodista, analista económico, bueno, un amigo y uno de los primeros que formó parte del equipo de trabajo de este programa. Ya volvemos.